Sigue el escrito diciendo: el concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda, no podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes que le arrojara una cuerda pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a ascetas. No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregábamos. A veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Caben estas palabras: existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte, o solución, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasma. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, nos rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Es un escrito que en un momento dado se confunde el viajero con Homero, y en uno de los párrafos finales dice lo siguiente: cuando se acerca el fin ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido lo que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Termina el escrito diciendo, postdata de 1950. Entre los comentarios que ha dispersado la publicación anterior, el más curioso, ya que en el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nazum Cordovero. Abarca unas 100 páginas, habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelizans de Alexander Ross, de los artificios de George Moore y de Eliot, y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Carnaphilus. Denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Plinio y del segundo de Thomas de Quincy, en el tercero de una epístola de Descartes al embajador Pierre Janot, en el cuarto de Bernard Shaw, infiere de estas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible.
Cuando se acerca el fin, escribió Cartáfilus, ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. Palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Es realmente un escrito sorprendente para los que estamos habituados a leerlo, estudiarlo, analizarlo, a Jorge Luis Borges, y también hurgar en la historia, es decir, porque a eso lleva la erudición de Borges, lleva a tener que hurgar en la historia para buscar, digamos, realmente antecedentes y rasgos de veracidad de sus escritos, pero aún así puede uno no encontrarlos, estos pormenores que pueden o no otorgarle veracidad o no a esto, pero sí las ideas de él se repiten una y otra vez. ¿Por qué los espejos? Es decir, me he preguntado muchas veces ¿por qué su aversión por los espejos? Y la respuesta que yo he obtenido es la siguiente. Para un platónico, para una persona que cree en el arquetipo, para una persona que de alguna manera adhiere al pensamiento de Baruch Spinoza, y también, como dije, al de Einstein, y también al de Borges, los espejos constituyen una repetición. La repetición sería algo así como clonar la realidad, como repetir algo que en su esencia es irrepetible. Lo que es irrepetible es el arquetipo. Lo que se repite con variantes es la imagen arquetípica. También esto se ve en Ugvarton Orbis Tertius, en este cuento también extraordinario de Jorge Luis Borges, sobre el cual se podría escribir mucho más de lo que él escribió en la extensión. También aparece, digamos, esta idea fundamental, esta idea principal, la importancia de los sustantivos, no de los adjetivos. El platónico es sustantivo puro. Como dice él en La búsqueda de Berroes, celebrar el agua del pozo, celebrar el agua de un pozo estando el Guadalquivir. Siempre lo general por sobre lo particular. Siempre el sustantivo por el adjetivo. No interesa el hombre particular, interesa el hombre en general. El Dios de Spinoza no es un Dios de los individuos, es un Dios de las especies, es un Dios del arquetipo. Es decir, también es propicio en este momento tratar de entender cuál fue la idea fundamental de los escritos de Platón. Es decir, leerlos, o utilizando una palabra que es muy cara para Borges, que es el fatigar los escritos de Platón, sus diálogos, pero todos sus diálogos, o sea, los diálogos tempranos, los medios y los tardíos, uno tiene que darse cuenta de que hay un plan a lo largo de sus escritos y que ese plan de alguna manera está medianamente claro en los escritos de Platón. Y el plan es el siguiente: en sus diálogos tempranos, la búsqueda de la generalización, la búsqueda de entender que es la belleza, la justicia y la verdad como sentidos generales. En sus segundos escritos aparece el problema de lo ontológico. ¿Por qué el hombre es capaz de formarse una imagen arquetípica? Porque de alguna forma extraña existe un pacto secreto entre el hombre y Dios. Ese pacto secreto, esa forma extraña de comunicación entre el hombre y Dios, esa especie de comunión, es la que le permite al hombre formarse una imagen arquetípica a partir del arquetipo que Dios le da a cada hombre, o la capacidad como para formarse su imagen arquetípica. Esos serían los segundos escritos de Platón, lo que tiene que ver con los diálogos medios. Y los tardíos, y aquí el problema.
En los tardíos, Platón se enfrentó con el problema de tener que justificar cómo el hombre llega a la imagen arquetípica, de qué forma se conecta, porque no es muy clara la conexión entre el arquetipo como tal y la imagen arquetípica. Esta pregunta, este problema, verdaderamente no es propio de Platón, en realidad es propio de Parménides. Recordar que Parménides fue el que de alguna forma instruyó a Sócrates y este fue el que de alguna forma, de alguna manera instruyó a Platón. Pero Parménides también se había preguntado ya, ¿de qué forma extraña se logra la relación entre el arquetipo y la imagen arquetípica? ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo es ese pacto que existe entre el hombre y Dios como para que el hombre pueda de alguna manera entrar en la imagen arquetípica? No es que entre en realidad en la imagen arquetípica, en donde entra es en el arquetipo. El hombre posee la capacidad de lograr una imagen arquetípica o de generar una imagen arquetípica a partir de un arquetipo. ¿Pero cómo? Ese es el problema. Es un problema serio para los griegos. ¿Por qué? Porque es un problema que entraña una especie de operador, un operador dinámico que es ajeno al ocio griego. El griego es famoso por su sentido de lo estático. No en vano Arquímedes trabajó solamente la estática y la hidrostática. El griego no podría entrar en la cinemática. No hablemos de los errores de Aristóteles en su metafísica cuando habla de la mecánica, porque sería una ingratitud frente al tremendo poder de el padre de la humana razón, como se lo llamó a Aristóteles. Pero de todas maneras es indudable que la génesis de la cinemática no podía aparecer en la época de los griegos. Tenía que pasar 17 siglos por lo menos hasta que apareciera Galileo para resolver ese problema. Insisto, no me estoy alejando de la esencia de lo que estoy tratando de explicar. Lo que estoy tratando de explicar es de justificar el problema final de los últimos escritos de Platón, que tienen que ver con los diálogos tardíos. Platón no estaba en condiciones de justificar a un operador dinámico, un operador que de alguna forma conciliara la imagen arquetípica con el arquetipo. Pero qué interesante, los egipcios lo tenían de alguna manera. Los egipcios hablaban del ectipo. Entre el arquetipo y la imagen arquetípica existe lo que los egipcios llamaban el ectipo, que era un operador dinámico, que era el que le daba al hombre la capacidad de formar su imagen arquetípica. ¿Por qué los egipcios pudieron resolver ese problema? Porque ellos no tenían la limitación de lo estático. Entonces los egipcios entendieron eso. Si uno busca en la historia de los egipcios, va a encontrar lo que estoy comentando. El ectipo para ellos es el operador dinámico. Estoy utilizando una palabra que a lo mejor es interesante desde el punto de vista del sentido de Piaget, el operador, y también desde, digamos, la posibilidad de alguna manera de justificar alguna de las ideas complejas de la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica no puede justificarse en su esencia a través de una lógica, porque la lógica no es capaz de resolver el problema de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica entra en un sentido de la realidad que es totalmente distinto a la capacidad que tiene el hombre como para entrar en la realidad. O sea, nuestra capacidad de entrar en la realidad está determinada por nuestra psiquis, nuestra lógica, y una matemática creada en función de una lógica, y una lógica creada en función de una psiquis, y una psiquis creada en función de una biología. A nadie se le debe escapar que este ciclo fue también explicado por Piaget. O sea, no es una relación de orden, es una relación de orden cíclico, si se quiere, pero no de orden total. No hay una transitividad que se cumple, hay un ciclo que se cumple. O sea, la psiquis determina la lógica también determina la matemática la física, la química, la biología, pero otra vez la biología determina una psiquis. Entonces, nuestra lógica es producto de una psicología, nuestra psicología es producto de una biología, y entonces aparece una rueda
una rueda en donde todo tiene que ver con todo y en donde no es posible explicar el misterio de la mecánica cuántica, que es indudablemente el misterio de la realidad, con concepciones lógicas basadas en una lógica que está supeditada, sin lugar a duda, en un espacio y el tiempo que son características absolutamente humanas. Ese es el problema fundamental nuestro. Nos resulta imposible evadirnos, como dijo Heráclito, de esa malla que es el espacio y el tiempo. Estamos de alguna manera incrustados en ella, estamos metidos en esa malla espacio-temporal. ¿Por qué? Porque nuestra percepción, nuestra forma de decodificar la realidad está fundada justamente sobre eso, sobre el principio de causalidad. El principio de causalidad, el P entonces Q, la causa y el efecto, lo que está primero, lo que viene después, la sucesión, el hemisferio izquierdo que trabaja con todo eso. Todo está absolutamente relacionado y determinado por una relación de orden, por una relación de causalidad que es absolutamente inherente y de responsabilidad exclusiva del hombre. Y de responsabilidad exclusiva del hombre. El problema siempre ha sido que el hombre trató de extrapolar esta responsabilidad a una responsabilidad fuera de él. El universo tiene características, o el creador del universo tiene características o atributos humanos. Absurdo. Absurdo. Ya Anselmo había dicho, nada de lo atribuido a Dios puede ser atribuido al hombre, o mejor dicho, la inversa, nada de lo atribuido al hombre puede ser atribuido a Dios. A Dios solamente se le puede explicar a través de negaciones, por eso justamente Dios es todo y es nada, porque son solamente negaciones las que se pueden atribuir. Dios no es bueno, tampoco es más ni menos que bueno, como muchos dicen. No es justo, ni es más justo ni menos justo. Dios está absolutamente fuera de todo lo que es el concepto y todo lo que es la forma y los atributos que tenemos los seres humanos de interpretar la realidad. Pero claro, durante 25 siglos, si nos hemos creído, digamos, los seres o los hijos preferidos de Dios, no los seres, porque decir los seres es presuponer a lo mejor que la configuración de un Dios sería totalmente distinta a lo que es el ser humano como tal. No, peor aún, el ser humano es hijo de Dios. Es decir, ese pensamiento absolutamente antropomórfico, absolutamente antropocéntrico, en donde el hombre no es Dios quien crea al hombre, como se ha escrito muchas veces, es el hombre que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Ese es el problema fundamental de toda la historia del hombre en Occidente. Es el problema fundamental que trata, de alguna forma, Jorge Luis Borges en prácticamente todos sus escritos. Por eso es difícil leerlo a Borges. Por eso no es fácil entenderlo. Borges tiene varios problemas. Primero, una cultura literaria extremadamente fuerte. Segundo, un pensamiento extremadamente fuerte. Tercero, una coherencia de pensamiento. No en vano él leía a Leibniz y a Bertrand Russell. Es decir, su coherencia, su lógica, pero al mismo tiempo su sentido de realidad, pero no un sentido de realidad afincado en la percepción del ser humano como tal. No es simplemente la caverna de Platón. La caverna de Platón hace relativo a nuestro sentido, ¿no? Un asunto es mucho más grave. Lo relativo no son nuestros sentidos solamente. Lo relativo más importante que tenemos nosotros es nuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene limitaciones. Entendemos que lo que es arriba es abajo, que lo que es afuera es adentro. Entendemos que de alguna manera podemos entender o captar mejor la realidad. A lo mejor quizás tengamos que entenderla en un sentido de Jung, en un sentido de self, de totalidad. Pero para eso tenemos que entrar a través de todos nuestros centros de consciente, de todos nuestros chakras, como para tener un sentido de la realidad que trascienda a lo que es solamente nuestro cerebro. Porque la parte más fuerte de nuestro cerebro no es el izquierdo es el que formaliza, justifica, explica. Es muy importante para nosotros, pero lo que nos da el sentido de vida, lo que nos da la conexión con la realidad, es el hemisferio derecho. No es el que está asociado a Apolo, es el que está asociado a Dionisio. ¿Por qué? Porque la vida va a ser siempre para el ser humano un caos. Por más regularidades que encontremos, por más patrones que encontremos,
Por más fórmulas matemáticas que encontremos para explicar muchas cosas de la realidad, aún así el mundo seguirá siendo siempre un caos para el ser humano. Y se comportará siempre el ser humano de esa manera. Comportarse de la manera totalmente distinta sería entrar en un estado casi de robot. Pero el peligro del robot es que tiene la capacidad a lo mejor de justificar sus pasos a través de una forma recursiva, como dice el teorema de Gödel, a través de una forma secuencial y recursiva, en donde se justifican los pasos, pero no se justifica un sentido teleológico, no se justifica un sentido finalista. Stephen Hawking dijo en Historia del Tiempo, él dice que si en algún momento lográramos explicar, digamos, el sentido del Big Bang y el origen, entonces Dios no es necesario. El comentario es interesante, pero es interesante por lo absurdo. Es lo absurdo, es decir, no es posible confundir lo fenomenológico con lo ontológico. Justificar cómo una máquina se mueve no es justificar esa máquina como tal. Justificar el comportamiento de un hombre no es justificar su existencia. ¿Quién sabe por qué existe cada hombre? ¿Qué es cada hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va? ¿Existe algún plan determinado? ¿Qué es nuestra vida? ¿Por qué estamos acá? Es decir, el principio antrópico fuerte nos dice que estamos acá por alguna razón y por algún sentido. Sí, pero ¿cuál es esa razón y cuál es ese sentido? Es decir, lo fenomenológico no tiene nada que ver con lo ontológico. Lo ontológico, el problema del ser, el problema de la existencia, el problema de qué es el hombre, nunca lo va a poder resolver el hombre a través de su mente, a través de su razón, a través de todos sus chakras, a través de todo su conocimiento, ni siquiera a través del inconsciente colectivo. O sea, podrá entrar en un sentido de síntesis, entrando en el famoso registro acásico o inconsciente colectivo y obtener de ahí, suponiendo que tenga una antena lo suficientemente poderosa como para captar un montón de frecuencias y obtener un caudal de informaciones muy importante con respecto a vastos conocimientos. Pero de ahí a lo ontológico, media un abismo. Es decir, el ser humano siempre explicará lo fenomenológico, lo accidental, nunca lo esencial. Seguiremos buscando por siglos y siglos, pero nunca llegaremos a entender o a trascender, porque es imposible. No podemos salir fuera del cascarón dentro del que estamos metidos y colocados. Muchos aluden a una mente muy poderosa que el hombre tiene y por la mente es capaz de entrar, digamos, a entender o capaz de entrar en cualquier situación o, como digo, cualquier aspecto de la vida por complejo que sea, pero no es así. Siempre todo está referido, insisto, al accidente, a lo fenomenológico. Y siempre estamos en el cómo, no en el por qué. Y el por qué a veces se reduce a un cómo. Por ejemplo, la cinemática es un cómo se mueven los cuerpos. La dinámica es un por qué se mueven a través del concepto de fuerza. Pero aún así, si queremos ir más atrás y entrar en una metafísica, nos tenemos que detener. Porque ahí aparecen los misterios. La mecánica cuántica plantea esos problemas de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué relación tiene la conciencia con la realidad? ¿Cómo entra el hombre en la realidad a través de su conciencia? ¿Qué es su conciencia? ¿Su pensamiento estrictamente racional? ¿El pensamiento de cuál de los dos hemisferios? Todo su cuerpo entra en la realidad, actúa como un todo. ¿Y después qué? ¿Pero qué es el hombre? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros, como dice en uno de sus escritos Schrödinger, en cuestiones metafísicas, en un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, él hablando de la metafísica, él dice, ¿qué es lo que hizo que yo irrumpiera en un momento de la historia de lo que llamamos nuestro espacio y nuestro tiempo, irrumpiera para por un breve lapso disfrutara de lo que llamamos vida? ¿Y después qué? ¿Y antes qué? ¿Qué nos diferencia a los hombres? ¿O qué es lo que nos hace pensar en que somos diferentes?
¿Cuál es el pensamiento el escrito hermoso de Borges, el ruiseñor de Keats? El ruiseñor es eterno en su especie. En realidad está parafraseando también a Schopenhauer, cuando él dice, el gato es eterno en su especie, este gato que está jugueteando es eterno en su especie. Pero Schrödinger lleva el problema, Schrödinger lo lleva al hombre. ¿Quién es el yo? ¿Qué es yo? Porque yo soy yo y no soy mi hermano, y no soy mi primo. ¿Y qué era yo hace 100 años? ¿Y qué era yo hace 1000 años? ¿Y qué es el tiempo? ¿Y qué seré yo dentro de 100 años o dentro de 1000 años? ¿Y por qué nos empeñamos, digamos, con un sentido prácticamente rígido de mantenernos en este ego, en este yo? Cuando a lo mejor, si Keats tiene razón, si Schopenhauer tiene razón, y si Schrödinger tiene razón, resulta que todos somos, como dice Borges, el único hombre, el mismo hombre.